Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Luis Palma Muñoz, soy egresado de la carrera de Psicología de la Universidad del Desarrollo Profesional y soy un cofundador del Centro de Salud de San Miguel de Allende, también mejor conocido como CESAMA, y es un gusto poder estar aquí y compartir este espacio con ustedes. El día de hoy tenemos a nuestra colega Alejandra Luna, quien también es psicóloga y cofundadora en CESAMA. Para mí es un gusto poder acompañarlos a ustedes y que ella nos acompañe a nosotros ahora sí a compartir un poco del conocimiento que ella tiene y pues para que nos empapemos más de lo que es ESAMA. Nosotros trabajamos en promover la salud emocional y el bienestar psicológico en nuestra comunidad. Y hoy queremos contarles un poco más sobre nuestras iniciativas y cómo podemos apoyarlas. Y para eso le cedo la palabra a mi colega Alejandra. Adelante, colega. Hola, buenas noches. ¿Todos me pueden escuchar bien? Sí, sí, lo escucho. Gracias. Perfecto. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que la plática sea de bastante utilidad. La dinámica que vamos a tener es que si alguien desea hacer algún comentario o participar, siéntanse con total libertad de interrumpirme. Está la función de levantar la manita aquí en el Meet. Entonces, si consideran relevante compartirnos algo en lo que se va dando el desarrollo de la plática, adelante, pueden hacerlo sin ningún problema. Y pues vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Para poder ahora sí, pues, empezar a hablar del tema que estuvimos mencionando prácticamente hace un par de semanas, ¿no? Que tiene que ver con el estrés y su relación con la parte laboral y cómo el hecho de nosotros poder controlarlo, de poder aprender a manejarlo de alguna manera, nos va a llevar al éxito en el sentido personal y en el sentido que tiene que ver, pues, con la manera en cómo controlamos nuestras emociones en un lugar de trabajo, ¿no? Sabemos que es complejo, nos toca lidiar con diferentes situaciones y a la par tenemos que sumar, pues, lo que estamos viviendo en nuestra vida personal, ¿no? Que puede haber temas de índole familiar, de índole económica, que todavía pueden sumar más estrés a la parte laboral. Y que si a eso agregamos, pues que todavía nuestros centros de trabajo no están preparados o capacitados para poder acompañarnos a lidiar con esta situación, pues bueno, se hace todavía un poco más complejo. El objetivo de esta plática es presentarles algunas estrategias, algunas técnicas que en realidad son muy sencillas, que les pueden ayudar a ustedes a poder gestionar sus emociones con referencia al estrés. Y antes de poder entrar de lleno a la plática, pues me gustaría que pudiéramos hablar primeramente, pues, ¿qué es el estrés, no? Escuchamos en todos lados actualmente acerca del estrés, nosotros mismos lo mencionamos varias veces, así como ahora se puso de moda el tema de la ansiedad, pues bueno, el estrés también podemos mencionar que estamos viviéndolo, pero muchas veces no sabemos qué es, de dónde viene, cuántos tipos de estrés hay. Y de alguna manera, pues el identificarlo también nos va a poder ayudar a poder gestionarlo de la mejor manera. Primeramente, pues el estrés es esta respuesta fisiológica y psicológica en el comportamiento de una persona. Básicamente el estrés nos va a ayudar a adaptarnos a la situación en donde estamos, ¿no? Ya sea a presiones internas, que es como lo que les decía, lo que pueda estar pasando en nuestra cabeza, lo que nuestros pensamientos nos puedan estar llevando, y a la par, pues lo que pueda estar pasando en el entorno. Recordemos que la parte de la psicología, y en este caso ahorita vamos a hablar del estrés, siempre va a involucrar el aspecto biopsicosocial, ¿no? Que tiene que ver con biológico, psicológico y social se refiere al entorno.
que aquí es donde pues va a entrar el estrés, cómo lo vamos manejando también en el medio en el que nos desenvolvemos. Y si a esta respuesta fisiológica o psicológica tratamos como de encontrarle pues esas señales, pues a todos nos ha pasado que de pronto tenemos palpitaciones o de pronto sentimos una especie de vacío en el estómago. Nos ha pasado que vivimos una situación de estrés y en nuestra cabeza se está reviviendo una y otra vez, como si estuviéramos nuevamente en ese momento, ¿no? Esto nos genera que volvamos a tener esa situación de estrés y pues va a traer nuevamente esta respuesta fisiológica y psicológica. Y dentro de esta parte, pues vamos a encontrar el estrés laboral, ¿no? Que va a ser ese desajuste que vamos a tener, ya sea por nuestro puesto de trabajo, por la propia organización, por el entorno, por nuestros compañeros, por las circunstancias sobre las cuales estamos trabajando, que de alguna manera, pues a veces vamos a percibir que no disponemos de los recursos necesarios para poder afrontar lo que nos vaya pasando día a día en el trabajo. Puede ser una situación donde probablemente no tengamos un equipo que nos soporte, puede ser una situación donde la misma organización esté cambiando sus reglas o sus políticas y ya no sean tan acordes a lo que nosotros veníamos pensando o a lo que nosotros veníamos trabajando, ¿no? Entonces, va a ser precisamente esta parte donde ya nos vamos a involucrar vamos a involucrar más bien el puesto de trabajo y la propia organización, cómo se desenvuelve, cómo maneja sus políticas. Aquí les quise poner una pequeña, es un libro en realidad, el autor es Sapolsky. Normalmente lo utilizamos nosotros los terapeutas para pues trabajar un poco el estrés, tratar de entender a qué se refiere el estrés. Y en este punto, el ejemplo que nos pone es ¿por qué las cebras no tienen úlcera? ¿No? Es este sentimiento, esta situación que sentimos por dentro. ¿Qué le pasa a la cebra? Lo que él comenta es básicamente que una cebra, estando en la sabana, estando en su hábitat natural, pues no está preocupada, ¿no? Puede ver al resto de las cebras y no está preocupada por si una cebra tiene más rayas o por si una cebra está comiendo ciertos pastizales, simplemente la cebra está sobreviviendo. ¿Y qué sucede cuando se acerca el león? Pues esta cebra va a entrar en esta situación de estrés que lo va a poner en peligro, ¿no? Que lo va a poner en alerta para buscar su sobrevivencia. Y bueno, lo va a demostrar de muchas maneras, ¿no? Probablemente corra, probablemente quiera proteger a sus crías. Va a ser este momento en el que el instinto y el cuerpo le va a decir que se tiene que poner a salvo pues, del león, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando ese león se va? Resulta que encuentra otra presa y no fue la cebra la que fue su presa final, pues que la cebra regresa a su estado natural, ¿no? Ya no está en su cabeza si llegó el león, cuánto tiempo estuvo ahí, si se le iba a comer y entonces a partir de ahí estar pensando en a lo mejor cómo se esconde del león, buscar estrategias, ¿no? En realidad responden solamente a la parte, pues, de la naturaleza, donde básicamente, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Que debemos de saber identificar cuáles son esos momentos de estrés en los cuales nuestro organismo se va a poner en alerta y a partir de ahí poder tener la capacidad de detenerlos y continuar con lo siguiente, ¿no? Continuar con lo que hacemos, con nuestras labores, con nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí es donde está el ejemplo de la cebra y que a lo mejor a ustedes les puede servir un poquito de referencia para estos momentos que llegamos a tener de pronto donde el estrés es tanto que no lo podemos sacar de nuestra vida, ¿no? No podemos sacar esa respuesta fisiológica, psicológica que llegamos a tener y que de pronto pues ya de manera pues
nos acostumbramos tanto a ello, ¿no? Las contracturas por estrés, el síndrome de colon irritable por estrés, estamos ya tan habituados a eso que en lugar de cortarlo como la cebra, nos acostumbramos a todo lo que eso genera, ¿no? La inflamación que genera el estrés. Y bueno, pues vamos a tener dos tipos de estrés, ¿no? El primero, que va a ser el agudo, que básicamente se refiere a este momento breve donde nuestro cuerpo se va a activar como un mecanismo de defensa. Finalmente, pues siempre vamos a estar buscando nuestra supervivencia y nuestra protección, ¿no? Al final somos seres animales que vamos a estar yéndonos al instinto. ¿Y qué sucede después de que ese estrés agudo pasa? Nuestro cuerpo se vuelve a relajar y nos volvemos a estabilizar, ¿no? Como estas respuestas que llegamos a tener a lo mejor cuando estamos en un momento de tráfico o que sentimos que vamos muy tarde para nuestro trabajo y de pronto llegamos al trabajo y ¿qué sucede? Ya nuestro cuerpo se relaja, vuelve a la situación de tranquilidad y pasa, ¿no? Fue algo que solamente duró por un momento. Y por el otro lado, pues vamos a tener este estrés crónico que nos va a mantener con el radar encendido ante cualquier situación de peligro, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues que somos reactivos. Si nosotros tenemos estrés crónico, pues vamos a estar reactivos a cualquier comentario, vamos a estar reactivos a cualquier situación que nos pueda pasar y eso de alguna manera nos va a mantener en una tensión constante. ¿Qué es lo que sucede? Que el estrés crónico pues va a apagar nuestro sistema inmunológico porque obviamente pues el cuerpo tiene que sobrevivir, ¿no? Y la manera de hacerlo pues es enfocar todos los recursos a poder buscar esta supervivencia. Nos va a afectar a la parte digestiva, no vamos a lograr tener una buena digestión puesto que pues como les comentaba, este estrés va a generar cortisol en nuestro cuerpo y el cortisol que va a generar inflamación. El funcionamiento del corazón, hay muchas situaciones o enfermedades del corazón que tienen que ver con la situación de estrés. ¿Cuántas veces no nos han dicho que debemos de reducir el estrés, estar más tranquilos, incluso dejar el cigarro, porque todo eso activa nuestro sistema, ¿no? En lugar de relajarlo, pues lo pone en una situación de supervivencia o de más estrés todavía. Y pues también algo que va a ser bien importante es que el estrés crónico o este estrés sostenido va a empezar a atrofiar las neuronas en el hipocampo, que es esta zona del cerebro donde se va a regular la memoria y las emociones. ¿Y qué va a pasar si nosotros empezamos a afectar a nuestra memoria y a nuestras emociones? Pues obviamente vamos a ir disminuyendo la capacidad de poder manejarlas, de poder trabajarlas, ¿no? Va a ir modificándose de alguna manera hasta pues el punto donde empezamos a tener otro tipo de afectaciones o de situaciones que tienen que ver con la salud mental y que están ligadas al estrés. Aquí en México, me voy a platicar un poquito acerca de esto porque es un proyecto que también de manera personal estoy iniciando, que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Como para darles un poco el antecedente, Japón es un país, muchos países asiáticos se manejan bajo ciertos esquemas de trabajo que son extremadamente estrictos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pues los suicidios en los trabajadores japoneses son muy altos o que tienen el mayor índice de suicidios en el mundo? ¿O cuántas veces no hemos escuchado que las jornadas laborales son extensísimas, que de pronto no toman vacaciones? Ante esto, pues Japón ha sido pionero también en el tema de la definición, ¿no? De algunas situaciones que tienen que ver con el riesgo psicosocial del estrés en el trabajo.
Aquí, por ejemplo, hay un término en japonés que es karoshi, que tiene que ver con la muerte súbita causada por exceso de trabajo, ¿no? Puede ser a través de un ataque cardíaco, puede ser a través de un accidente cerebrovascular, pero el cuerpo colapsa definitivamente y está tan mezclado o involucrado en su cultura que hasta hay ciertas palabras que definen estas situaciones. Y por otro lado está otra palabra que es karohisatsu, que tiene que ver con el suicidio por el estrés laboral, ¿no? También, no estamos cayendo en ningún estigma ni en señalamiento, sino simplemente pues son situaciones sociales y culturales muy diferentes a las de México, ¿no? Que allá pues consideran que el suicidio es la única salida para la situación laboral que están viviendo, ¿no? Es tanta la presión, es tanto el estrés, que la única manera de poder salir de ello, pues es a través del suicidio, ¿no? Que es algo extremadamente fuerte el pensar que por una situación laboral relacionada al estrés, la única salida sea esa, ¿no? Y bueno, pues en México, recientemente, tiene un par de años, incluso antes de la pandemia, que empezó a aplicarse la NOM 035. Incluso esta parte se menciona en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, ¿qué pasa con esta NOM? ¿No? Se empieza a trabajar desde el 2018. ¿Y qué sucede? Pues que nos llega la pandemia. Y entonces, al momento en que llega la pandemia, pues estamos de pronto trabajando en casa, con situaciones o probablemente problemáticas familiares, con problemáticas incluso hasta del espacio de trabajo, el poder atender llamadas, el poder combinar toda la situación que se requiere de, pues, el mantenimiento de una casa, la familia, los hijos, hay quienes se dedican también a las mascotas, y de pronto pues llega la pandemia y entonces esto modifica prácticamente de manera súbita la manera en que nosotros estamos acostumbrados a ejercer nuestro trabajo, ¿no? Y lo modifica, hubo modificaciones buenas, porque obviamente pues se redujeron los tiempos de traslado, probablemente había mayor convivencia familiar, sin embargo, pues también nos trajo otras situaciones que tienen que ver con ansiedad, con depresión, y que de alguna manera pues se tenían que combinar. Hubo personas que perdieron familiares, entonces fue una situación crítica la del COVID-19, donde de alguna manera pues sí aceleró lo que se estaba trabajando con respecto a los riesgos psicosociales, ¿no? Y aquí, pues bueno, en estas enfermedades de trabajo, ahora sí están considerados los trastornos mentales, ¿no? Estos van a estar asociados, va a haber algunos que estén asociados al estrés. Recuerden también que en la parte laboral, pues va a haber estresores que van a tener que no necesariamente van a ser o que van a provenir de nosotros, ¿no? De lo que estamos sintiendo o de lo que está sucediendo, ¿no? A veces vamos a estar en un ambiente de trabajo donde puede haber estrés incluso por la iluminación, por el ruido, puede haber estrés por la temperatura. Hay trabajadores que están prácticamente con temperaturas muy altas dependiendo del proceso que realicen, ¿no? Entonces, pues bueno, va a haber muchos estresores, sin embargo, aquí les estoy mencionando yo algunos que se manejan o que se mencionan como relacionados con los trastornos mentales, que van a ser el trastorno de ansiedad, los trastornos no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia. ¿Qué sucede? Que, pues bueno, algunas veces el estrés nos va a llevar a no poder dormir, incluso va a haber rotación de horarios en los trabajos donde el ciclo de sueño pues se vea modificado constantemente y esto afecte de manera muy importante nuestra salud mental y física. Otros trastornos asociados con el estrés grave y de adaptación, ¿no? A veces
el hecho tan solo de llegar a un nuevo lugar de trabajo, ocupar una nueva posición de trabajo, nos va a poner en una situación de estrés, donde, pues bueno, va a haber quien puede adaptarse de manera fácil, pero puede quien no se adapte de manera fácil, o que el mismo medio no nos permita estarnos adaptando de la mejor manera, ¿no? Y finalmente, pues lo que tiene que ver con el trastorno de depresión. Ahorita, pues han sido muchísimo más evidentes los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión. La mayoría de personas, pues, hemos detectado la parte de la ansiedad cuando está sucediendo alguna situación que nos está trayendo este malestar. Sin embargo, pues bueno, todos estos tienen que ser diagnosticados y tratados a través de tanto de un psicólogo clínico como de un psiquiatra. Aquí me gustaría mencionarles pues esta definición también, porque muchos de nosotros llegamos a pasar estrés en el trabajo, llegamos a tener situaciones, pero en algunos casos, pues no depende de nosotros, sino de las personas con las que trabajamos o del medio ambiente. Como les comentaba al inicio, este estrés laboral, pues ya me va a incluir un área de trabajo, ciertas labores y la manera en la que la organización se maneja, ¿no? Y el mobbing se va a definir como esta violencia psicológica que puede ser ejercida en un espacio de trabajo, ya sea a través de insultos, de humillaciones, de menosprecios, a lo mejor de difundir rumores, incluso a veces, pues puede pasar a esta parte de abuso físico o sexual, ¿no? Esto normalmente es ejercido por superiores, por compañeros de trabajo o, pues básicamente puede ser la propia empresa, ¿no? Por aquí, desafortunadamente, hace algunas semanas estuvo el caso de este trabajador que ingirió aceite para carro y que desafortunadamente perdió la vida, ¿no? Y tiene que ver precisamente con el mobbing. El antecedente del estrés, qué estaba pasando con él, y bueno, no sabemos exactamente cuáles fueron las situaciones previas hacia él de mobbing, pero desafortunadamente, pues este tipo de situaciones también lo llevan a perder la vida, pues mediante una situación donde a ciertas personas les parece gracioso ejercer esta violencia y bueno, pues tener el desenlace que finalmente y que desafortunadamente vimos, ¿no? Entonces, va a ser también importante. A veces el estrés no va a venir tampoco de nuestra personalidad o de cómo estamos tomando la situación o si somos poco resilientes, sino más bien también puede venir de cómo está siendo el entorno en el trabajo, las personas que nos rodean en el trabajo y de alguna manera pues también nos va a afectar, ¿no? Entonces, pues les puede ayudar a identificar si alguno de ustedes pudiera estar viviendo alguna de estas situaciones y pues ya poder tener un nombre para poder tomar las medidas adecuadas. Ahora, me gustaría platicarles algunas técnicas de afrontamiento y que prácticamente tienen que ver con lo que nosotros sí podemos controlar. Recuerden que, bueno, más bien en terapia trabajamos mucho lo que tiene que ver con lo que nosotros sí podemos controlar. De pronto estamos estresados y estamos preocupados con situaciones que están fuera de nuestro alcance, no las podemos resolver o no somos quienes tenemos el control para resolverlo, pero en este caso las técnicas de afrontamiento que yo les quiero compartir son estas técnicas que sí vamos a poder nosotros trabajar, que sí vamos a poder controlar y que de alguna manera, si nosotros logramos llevarlas a cierta rutina, van a crear una diferencia considerable en la manera en cómo nosotros estamos sintiendo el estrés. Es decir, vamos a lograr reducirlo
de manera importante para poder pues trabajar a lo mejor otras áreas que también requieran de nuestra atención y de nuestra salud mental. Primeramente, y algo que a mí me encanta hacer siempre, pues es trabajar las emociones. Definitivamente creo que cuando nosotros logramos ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, ya recorrimos más de la mitad del camino. ¿Por qué? Porque, pues si sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo, incluso físicamente, nos va a permitir conocerlo, entenderlo, procesarlo, vivirlo y después desecharlo. Entonces, la inteligencia emocional en el trabajo es una de las cuestiones más importantes para que ustedes puedan reducir el estrés. Muchas veces nos ha pasado que de pronto algún compañero hace algún comentario, alguna persona de mando, un jefe, un supervisor, un gerente hace algún comentario y lo primero que pensamos es, lo dijo por mí, ¿no? Tendemos a pensar que es contra nosotros, hacia nosotros, y de pronto, pues, las personas, todos, tenemos diferentes situaciones, diferentes complicaciones, y en realidad, pues, ni siquiera nos lo decían a nosotros, ¿no? Entonces, el identificar, hoy me siento irritable, hoy siento que no puedo recibir ningún comentario porque sé que voy a tomarlo personal o sé que voy a tomarlo negativo, pues a lo mejor apartarme un poco de ese espacio y entonces tratar de entender por qué me estoy sintiendo irritable, ¿no? Y dentro de estas emociones del trabajo, pues bueno, está la parte del enojo. Nos vamos a molestar, nos vamos a irritar por muchas situaciones. Sin embargo, hay que saber seleccionar cuándo es cuando debo de detenerme, ¿no? Cuándo es cuando tengo que apartarme de la situación, observar qué está pasando y entonces ya volver, pero a través de otra perspectiva. La parte de la alegría, pues obviamente va a ser importante siempre celebrar los logros y el cumplimiento de objetivos. Muchas veces somos nosotros mismos nuestro peor verdugo, nos seguimos exigiendo y a veces tenemos logros importantes, incluso llegamos a ser, nos llegan a felicitar, ¿no? De pronto en nuestro área de trabajo y no nos lo creemos. Pensamos que no somos capaces, que de pronto pues a lo mejor sintió un poco de lástima por mí y me dijo que me felicitó, pero en realidad esta parte de la celebración de nuestros logros, obviamente con mesura, pues sin ser, ¿cómo mencionarlo? Un poco, pues ponérselo a alguien más así en la cara de la situación, pues siempre nosotros hacerlo por nosotros mismos, por nuestra familia, ¿no? Y por ahí alguien abrió su micrófono, ¿desea compartir algo? Ok, la parte de la frustración, que eso va a ser bien importante, la tolerancia a la frustración, ¿no? Aprender desde ahora que no siempre va a ser lo que nosotros esperamos, no siempre va a ser en el tiempo que nosotros lo deseamos y manejarlo, ¿no? Saber cuándo sí tomar a lo mejor cartas en el asunto y cuándo dejarlo ir y entonces saber que va a llegar el momento en el que pues se van a pasar las cosas que nosotros estamos esperando. Obviamente la parte de la envidia, que pues tiene que ver con que tenemos que aprender a aceptar que todos vamos a tener diferentes habilidades. Va a haber quien le cueste más trabajo hablar en público, va a haber quien le encante hablar en frente de todos los demás, va a haber quien incluso pueda hablar inglés de manera excelente y pues eso no quiere decir que sea mejor o peor que yo, sino simplemente recordar que todos vamos a tener diferentes habilidades y que va a haber espacio para todas las habilidades dentro del área de trabajo. Y finalmente, pues la parte del rechazo, ¿no? Tratar siempre como de, pues hacer un equipo de trabajo, aprovechar lo que puedo aprender de los demás,
¿no? También es bien importante. ¿Qué puedo yo compartir a mi equipo de trabajo, a mi organización? Y pues esperar recibir lo mismo. Y si no, pues bueno, tratar de que se pueda crear un entorno donde el común denominador pues sea este ambiente de trabajo positivo. La primera técnica que les voy a compartir y que de alguna manera pues pareciera como que es muy sencilla, pues es o muy obvia, ¿no? Es la parte de respetar las rutinas. Para nuestra parte de nuestra salud mental depende de esas rutinas, depende de lo que sí sabemos que va a pasar. Si yo de pronto tengo días que fluctúan entre correr un día y no correr otro y a lo mejor no saber qué va a pasar al día siguiente, pues me va a crear esta situación de incertidumbre donde no voy a saber qué viene para mí, ¿no? Es como no saber hacia dónde vamos y siempre va a ser bien importante respetar las rutinas. Eso nos va a ofrecer un control y una estabilidad sobre las actividades que sí podemos controlar, ¿no? Nos va a reducir situaciones inesperadas, a lo mejor el hecho de saber cuáles son los trabajos o los pendientes que tengo que entregar al día siguiente, o tener un calendario, ¿no? De cuándo lo tengo que entregar. Y estas situaciones, pues, el hecho de no poder controlarlas o de no tener esta estabilidad va a contribuir a que tengamos más preocupaciones. Aquí va a ser, sí va a ser muy importante que sea algo, por ejemplo, si ustedes tienen una posición pues de supervisión o de mando, que incluso también lo puedan bajar hacia sus empleados, donde de alguna manera se les pueda proyectar qué es lo que va a pasar en su semana, qué se espera de la rutina o de los pendientes o de lo que está sucediendo, y de alguna manera también les va a dar a ellos esa certeza que les va a permitir trabajar mejor porque van a estar conscientes de sus objetivos y de lo que tienen que lograr. Otro punto que es bien importante y que sé que cuesta muchísimo trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo tratar de organizar la actividad física. Sin embargo, es una excelente manera de, pues, generar los neurotransmisores de felicidad y de sensación de tranquilidad, que va a ser la actividad física, ¿no? Esto nos va a mantener en control en nuestras actividades, va a reducir también situaciones inesperadas y de alguna manera vamos a tener el control de nuestro cuerpo, ¿no? El hecho incluso hasta de aprender a respirar durante las actividades, el hecho también de desconectarnos un poco, de escuchar música, de sentirnos como mucho más alertas y mucho más despiertos, nos va a permitir dar una mejor respuesta en nuestra área de trabajo y acompañado pues de la alimentación balanceada. El hecho de que nosotros podamos tener como la alimentación balanceada durante nuestros horarios de trabajo también nos va a permitir no tener estos picos de insulina o de azúcar, donde de pronto estamos trabajando, nos sentimos con muchísima energía porque nos comimos probablemente algo que contenía mucho azúcar. ¿Y qué va a pasar? Pues que de manera, pues después de cierto tiempo, el cuerpo lo va a resentir y vamos a sentirnos sumamente cansados, vamos a sentir como ese bajón, donde a lo mejor vamos a tener sueño, nos vamos a sentir cansados y al momento de estar en un ambiente de trabajo, pues nos va a poner irritables, probablemente vamos a decir, y no quiero, ya no tengo fuerza para seguir trabajando, ya no me siento con ánimo de terminar algún pendiente. Entonces, sí va a ser bien importante la parte de la actividad física y de la alimentación balanceada. Que creo que para mí es una de las cosas más importantes, no solamente en la salud física, sino para la salud mental. Algo que preguntamos al inicio de la terapia en una entrevista es, ¿cuántas horas de sueño
tienes. ¿Por qué? El sueño básicamente resetea nuestro cerebro, es la mejor manera de repararlo, ¿no? De desconectarlo, de permitirle estar nuevamente fresco al día siguiente con todas las actividades que tenemos, ¿no? Las horas de sueño adecuadas van a realizar esta reparación cerebral que va a permitir bajar los niveles de cortisol. El cortisol, pues, es esta hormona que se segrega que va a producir inflamación, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la inflamación? Pues, básicamente, la inflamación constante nos puede llevar a una situación crónica que ya pudiera afectar nuestra salud desde otra perspectiva. Ahora, ¿qué les pudiera yo recomendar? Y es algo que son técnicas que funcionan. Por ejemplo, pueden tener al lado de su mesa de noche o incluso donde ustedes recogen sus cosas del día siguiente para salir, anotar los pendientes en un cuadernito, los pendientes para el día siguiente. ¿Cuántas veces no les ha pasado que se van a acostar y entonces ya con los ojos cerrados tratando de conciliar el sueño, empezamos a pensar, el día siguiente tenemos que terminar ciertos pendientes en el trabajo y después tenemos que llevar a recoger algo al súper y después y empieza nuestra cerebro, en lugar de empezar a relajarse para poder conciliar el sueño, empieza a segregar cortisol porque empieza a estresarse por todo lo que va a venir al día siguiente. Entonces, el hecho de yo anotarlo significa sacarlo de mi cabeza. Es una de las técnicas que se utiliza muchísimo en terapia, que es la escritura. La escritura va a quitarlo de mi cabeza y lo va a poner en el papel. Y la pura acción de escritura, ya sea nos va a llevar a eliminarlo o a comprenderlo mejor. Y el hecho de poder tenerlo en un cuaderno, anotado, en una hojita, en donde ustedes se acomoden mejor, les va a permitir poder, pues, sacar esos pendientes de su cabeza. Otra cosa que también les va a funcionar muchísimo es la reproducción de música relajante, ya sea con sonidos de lluvia, ruido blanco, la naturaleza. Son sonidos que de manera automática nos ponen en una situación de relajación, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los estímulos del celular o de las pantallas antes de la hora de dormir, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta reproducción de música, un volumen muy bajo o un volumen que ustedes sientan cómodo, les va a permitir ir conciliando el sueño. Y a esto agregaría precisamente la parte de la utilización de pantallas antes de la hora del sueño, ¿no? Es recomendable a lo mejor tomar un libro, a lo mejor alguna revista, alguna otra actividad que pudiera relajarlos más, incluso un baño caliente. Cada quien tiene diferentes maneras, pero el hecho de poder reducir las horas en pantalla les va a permitir también muchísimo poder conciliar estas horas de sueño adecuadas para poder hacer su reparación cerebral. Y pues otra cosa que va a ser el manejo propio del estrés, ¿no? En terapia cognitivo-conductual nos apoyamos mucho del mindfulness, que básicamente pues es el trabajo del aquí y el ahora en nuestra mente, ¿no? A través de la meditación, a través de algunas técnicas que nos van a permitir como mantenerlos en el tiempo presente sin estar yéndonos hacia cuestiones que nuestra cabeza está pensando todo el tiempo, imaginando, ideando, sino aprender a tranquilizarnos y a estar en paz en el momento en el que lo estamos viviendo, ni antes ni después, sino en el momento preciso que está pasando y que es este. Las micropausas, que también es otra manera que les va a permitir manejar el estrés en el trabajo. En algunos centros de trabajo incluso había computadoras que después de cierto tiempo se apagaban y volvían a encender después de 10 minutos para que el trabajador de manera forzada se levantara
fuera a tomar aire, a lo mejor estirar a las piernas, hiciera algunos ejercicios y después volver a su área de trabajo, ¿no? Estas micropausas ustedes las pueden organizar en su trabajo de la manera que a ustedes les acomoden y van a ser bien importantes porque les va a permitir desconectarse. A lo mejor están en este momento súper metidos tratando de arreglar un problema y ya dieron vueltas y ya mandaron correos y ya, ¿no? Y nuestra cabeza ya se llenó de mil cosas. ¿Y qué va a ser algo que nos puede funcionar? Esta micropausa. Hago una pausa, tomo aire, a lo mejor cambio mi ambiente visual y entonces probablemente pues me pueda tranquilizar y reducir mi estrés. Y otra cosa, pues va a ser la capacidad propia de proporcionarnos placer y que tiene que ver con lo que nos gusta hacer. A veces solamente nos da la energía para llegar a la casa, ponernos una pijama y acostarnos en la cama a ver una serie. Sin embargo, va a haber muchas otras situaciones en nuestra vida que nos van a provocar placer, como puede ser la música, probablemente ir a un concierto. No lo teníamos programado, casi no lo hago, pero me quiero salir de la rutina y me quiero ir a ver el concierto de algún artista que a mí me guste. Me quiero ir al teatro, a lo mejor planear salidas con amigos que pues sí nos van a sacar un poco de esa rutina, pero que también al saber que la estoy controlando de alguna manera y que es algo que me va a traer placer, lo puedo modificar, ¿no? Visitar a familiares, caminatas al aire libre, la lectura, es bien, es muy funcional el hacer sopa de letras, el jugar ajedrez, el pasar como estos tiempos en familia que sí nos van a traer placer y que de alguna manera nos van a permitir complementar otras áreas, ¿no? De pronto a lo mejor nos sentimos como que dedicamos mucho tiempo al trabajo, me falta tiempo con mi familia, me falta tiempo con mis hijos o con mis papás, y estas pausas nos van a enriquecer, nos van a dar como ese salario emocional que de pronto también necesitamos y nos va a permitir pues como recargar un poco esas pilas que pues a veces sentimos como que pues tiene que ver con los deberes propios. Sin embargo, el hecho de notarlos y de separarlos como de esta situación de la rutina nos va a permitir que nos podamos proporcionar placer. Una técnica de respiración que a mí me gusta muchísimo y que creo que es bien fácil va a ser la de la flor y la vela. ¿Cuál es? Inhalar la flor y soplar la vela, ¿no? Que básicamente es respirar, o más bien oler la flor, voy a inhalar, y soplar la vela, voy a exhalar, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es que las primeras respiraciones, al momento de oler la flor, pues vamos a sostenerlas un poco más y vamos a ir soplando la vela de manera muy lenta. Si ustedes practican este ejercicio en el momento del día que ustedes quieran, de manera inmediata se van a dar cuenta cómo hay cierta sensación en el pecho de alivio, como que esta tranquilidad o esta pausa que hacemos de manera inmediata les va a traer calma y les va a permitir poder como tomar esa pausa ante una situación de estrés, ante un momento de estrés que les permita como regresar a su centro, por así decirlo. Y pues este punto que a mí me gusta mucho porque creo que es súper importante, el proyecto de vida. ¿Y por qué menciono el proyecto de vida? Porque muchas veces el trabajo en el que nos encontramos o las actividades que realizamos, el salario que estamos percibiendo, no es acorde a lo que nosotros planeamos, a lo que nosotros queremos de nuestra vida, a lo que nosotros proyectamos. ¿Qué necesitamos ver aquí? Pues obviamente expectativas reales, ¿no? No necesito alinear mi proyecto de vida con una expectativa real de
de quién soy, de las capacidades que tengo, de lo que puedo ofrecer, de la experiencia que tengo. Pensar también mi crecimiento económico y emocional. El trabajo en el que estoy me va a llevar al crecimiento económico que yo estoy proyectando o me está llevando a una situación de crecimiento profesional que me mantiene de manera estable y pues también de manera personal el poder ir ampliando las habilidades suaves y duras, ¿no? Que tiene que ver con pues lo que puedo hacer de manera manual y lo que puedo hacer a través de pues las habilidades de mi capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos llenos de estrés, estamos con miles de cosas en un trabajo que no estaba en nuestro proyecto de vida y probablemente no tiene que ver ni con la empresa ni con los compañeros de trabajo, sino tiene que ver con lo que yo como individuo estoy buscando, como lo que yo quiero para mí, para mi futuro, dónde me veo en 5 años profesionalmente, personalmente, qué expectativas reales tengo de lo que va a pasar conmigo y a través de eso, pues saber si el nivel de estrés está siendo por mi área de trabajo o está siendo por lo que yo estoy esperando de ese trabajo, ¿no? O de esa situación laboral. Y pues bueno, algo que siempre les voy a recomendar, que va a ser considerar la posibilidad de acudir a terapia con un psicólogo clínico. La terapia pues debe de ser parte de la canasta básica. De alguna manera, lo que yo les explico a algunos pacientes es que la terapia es como un tratamiento médico, ¿no? Obviamente nosotros no somos médicos, sin embargo, tiene que haber un inicio y un fin. Si nos da gripa, pues no, la gripa se nos quita después de 7 días con un tratamiento adecuado que nos dio un médico. Lo mismo va a pasar con la terapia. Si yo acudo a terapia por una situación que me está incomodando o por una situación de estrés laboral o por una situación familiar, pues lo mismo va a pasar en una terapia, ¿no? Debe de haber cierto tratamiento, cierta temporalidad donde el terapeuta pues me va a dar un acompañamiento, voy a trabajar las situaciones que están sucediendo y entonces ya a partir de ahí pues probablemente después vengan otras situaciones que tenga que trabajar, pero esa situación está trabajada y sé cuál es la manera de afrontarla, ¿no? El ir al psicólogo pues les va a ayudar a gestionar lo que piensan, lo que hacen, como les comentaba, las habilidades, los procesos adaptativos, incluso a veces llevamos años cargando un duelo, ¿no? Ansiedad, las fobias, situaciones de pareja, situaciones que de pronto nos rebasan y que no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes siente que está siendo rebasado por estas situaciones de estrés laboral, sí va a ser muy importante el hecho de que ustedes puedan considerar la posibilidad de acudir a terapia con un psicólogo clínico para que puedan trabajar pues, las situaciones que se están presentando. Y pues bueno, básicamente esta fue la plática. Quiero agradecerles por haberme escuchado este monólogo. Quiero terminar con una frase que me gustó mucho, que dice, un cerebro en calma aprende, uno en alerta solo sobrevive. Entonces, aquí tenemos dos opciones, ser el cerebro en calma o ser el cerebro en alerta, ¿no? Y depende mucho de nosotros cuál es el cerebro que vamos a querer ser. Finalmente, pues me gustaría compartirles mis datos. Aquí, si alguno no puede ver, no puede escanear los códigos, tengo un pequeño grupo de herramientas emocionales donde comparto información que puede serles muy útil, comparto algunas técnicas, comparto datos que les pudieran dar algunos tips que los pudieran ayudar. Obviamente no es terapia, pero pues les pueden ayudar. Y si alguno de ustedes gusta contactarme directamente, pues está mi teléfono donde con mucho gusto pues puedo apoyarlos.
Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Hola, yo quisiera hacer más que una pregunta, un comentario. Bueno, yo soy médico laboral, me interesaba mucho esta plática porque justamente tiene mucho que ver y relacionado con esta área. Creo que es importantísimo. Las empresas cada vez, afortunadamente, se han ido tomando más conciencia de este tipo de situaciones y la psicología laboral, en este caso el estrés laboral, marca un punto determinante a partir del 2023 con la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que estos temas ya pasaron simplemente de una molestia personal y es de un interés social, es un interés empresarial que como tal debe de ser, pues todos, la mayoría de nosotros trabajamos en una empresa y por lo tanto se deben de cubrir hasta por la parte legal con estas estipulaciones. Entonces creo que es muy importante lo que comenta Alejandra y creo que va a dejar un impacto muy importante este tipo de pláticas, que podemos tener conocimiento hasta para que nuestra misma empresa pueda saber y conocer y llevemos a cabo esto de una manera correcta. No simplemente se trata de aplicar un cuestionario como la norma 35, sino de saberlo, cómo se hace, interpretación y el manejo adecuado para esta cuestión. Entonces, yo quiero felicitar al centro y a Alejandra por la plática que nos dieron y ojalá pudiéramos llegar a más personas para esta información. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartirnos alguna situación. Adelante. Sí, adelante, Alan. Hola Alejandra, muchas gracias. Llegué un poquito tarde, pero la verdad es que a veces uno encuentra frases motivadoras hasta donde menos lo... Perdón, estoy con mi bebé. Sí, adelante, Pero adelante, claro. es bonito. Bebé, ¿qué pasó? Un segundo, por favor. Claro, sin problema. Sabemos que ya es un poco tarde y justo eso, ¿no? Llegamos a compartir con la familia. Listo, ya se calmó. Entonces, decía que pues sumamente importante y uno no sabe en dónde va a encontrar una frase que lo motive, ¿no? Entonces, agradecerte esto y sobre todo entender que muchas de nuestras enfermedades físicas tienen que ver con lo psicológico también sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, pues agradecer mucho este tipo de espacios. Muchas gracias, Ale. No, de qué, al contrario, gracias. ¿Alguien más que le gustaría en estos minutitos que nos quedan compartir alguna situación, algún tema o alguna pregunta? Yo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Adelante, Mireya. Sí. Pues bueno, yo en lo general, pues quiero agradecer por estos temas. Creo que, bueno, yo en mi caso soy maestra de primaria y es muy agotante muchas veces lidiar con los papás, lidiar con los niños. Hay días en los que tú planeas tus clases y hay días en los que pues no hay, no es lo que tú esperas, ¿no? Y a veces quieres renunciar y a veces muchas cosas, ¿no? Y yo quiero agradecer por este tema porque yo el año pasado tuve también toda esta desorganización, mala planificación, que ahorita todo lo que comentas, pues me afectó, ¿no? Empezó a afectar mi salud, empecé a levantarme con mucha ansia y todo, cuando no estás bien en algo, ya, todo empieza a afectar, ¿no? Es como el ser, ¿no? Tu ser emocional, tu ser físico, tu ser, todo afecta, ¿no? Entonces, yo en este año dije, no, en este año tengo que en verdad ponerme las pilas y estar tranquila, ¿no? Y hacer mi trabajo, ¿no? Y disfrutar lo que hago, ¿no? Porque si me estoy estresando, pues ya el estrés ya me está llegando a un límite en el que ya no disfruto, ya no hago lo que quiero, ya lo hago todo de mala gana, ¿no? Entonces, creo que
este curso es muy bueno, yo creo que no solo para mí que soy maestra, sino para todo aquel que está en un trabajo, porque bueno, todos tenemos diferentes contextos en el trabajo, pero creo que es muy bueno, creo que es muy bueno siempre concentrarnos en nosotros y siempre estar bien, ¿no? Porque si estamos bien nosotros, pues vamos a estar bien con los demás, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, Ale, me encantó, creo que eh, trataste muchas cosas que como seres humanos tenemos que cambiar, sí o sí, porque si no, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y va a ser mucha esa limitante, ¿no? Y vamos a llegar a un burnout que ya no vamos a pues, saber qué hacer, controlarlo, ¿no? Entonces, Correcto. para evitar todo ese estrés, pues mejor iniciar desde ahorita, ¿no? Estar calmados, ir cambiando nuestros malos hábitos, ir cambiando todo aquello que no nos está sirviendo. Y créeme que ahorita yo lo estoy aplicando. Hay cosas que ahorita retomaste y claro que tengo que ir cambiando, pero creo que es un proceso, ¿no? Y tenemos que darnos ese proceso a nuestra manera, ¿no? Y no estresarnos, ¿no? O sea, si no nos funciona hoy, pues nos funciona mañana, ¿no? Correcto. Entonces, ir, Ujú. ir pasito a pasito, ¿no? Entonces, no, Eso. yo te agradezco mucho, en verdad creo que es algo que necesitamos, aunque ya lo sepamos, necesitamos seguir escuchando para seguir motivándonos y seguir cambiando, ¿no? Y yo te lo agradezco mucho, me encantó No, mucho. al contrario, muchas gracias. Me alegra mucho que sea una situación que les pueda ayudar muchísimo. Por ahí, Gustavo Medina, Sí, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Pues mira, primero agradecerte que te puedas dar el tiempo para dar a hablar, dar a conocer todos estos temas. Yo personalmente pasé por un proceso bastante fuerte relacionado a estrés laboral, que decirlo, oye, desgraciadamente no tenía las herramientas y alcanzó bastante límites bastante fuertes esto del estrés. Y gracias porque haces esta promoción, porque vas a dar a entender que existe, que tienes que poner manos en el asunto porque en realidad, vamos siendo honestos, la gente no te cree. No te cree que esto pase, no cree que está pasando o que puede llegar a pasar. Entonces, esto es muy importante, hacer la promoción y darle a conocer a todo el mundo de que existen consecuencias y que ya dejar esa parte dejar la camiseta en el alambre y darlo todo por mojar la camiseta, salir después del horario, ya dejarlo de ver como algo heroico y es lo que es. Vas a trabajar, haces tu trabajo y Dios que me los bendiga. Ahí nos vemos mañana, porque sí, te puede llevar a consecuencias muy fuertes y las técnicas que nos pasaste ahorita pues son muy buenas, hay que llevarlas a cabo y nuevamente agradezco que se tomaran su tiempo para poder estar dando a conocer a todos este tipo de temas. Y créanme, soy una persona que yo decía que no era cierto, y sí, sí es cierto, el estrés laboral existe y te puede llevar a límites muy, muy fuertes. Muchas gracias, Dios nos los bendiga a todos. Gracias, Gustavo, por compartirnos tu experiencia, tu situación tan delicada. Esperamos que haya pasado ya y de cualquier manera, pues sabes que puedes contar con nuestro apoyo. Marta Sierra, tengo por ahí una manita levantada. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Ale. Yo soy Marta, también soy maestra y les quiero contar lo que me pasó hace 20 años, precisamente todo lo que me dijiste y me diste la presentación. Yo dije, ¿cómo no te escuché hace 20 años, Ale? Resulta que pues yo estaba súper, súper, mega, mega, mega estresada. ¿Por qué? Pues porque daba clases de posgrado a alumnos de maestría, que me llevaban 20 años, 25 años, o sea, ya eran muy mayores, ¿no? Para mí. Y pues yo acababa de salir de mi maestría y tenía, pues, ¿qué te gusta? 7 años de experiencia, y estos chavos, pues ya, no chavos, ya papás y mamás de familia y con 20 años de experiencia, ¿me entiendes? Entonces yo estaba súper verde para ellos, y sí, para mí era un estrés espantoso. Y también, pues, también presentaban en inglés cosas médicas, o sea, situaciones muy fuertes. Entonces, a mí me vino un derrame cerebral al 4.º grado y estuve en coma
una semana y 3 semanas, bueno, un mes en terapia intensiva y 3 meses, pues ahí en el hospital. Pero yo casi ahí me quedo, Ale. O sea, de milagro estoy viva. Y bueno, algo que dije es, bueno, voy a ser una maestra tranquila, voy a meditar, voy a ver a todos mis alumnos tranquilamente, me voy a preparar, pero ya no me voy a estresar así. Entonces, medito todos los días, preparo mis ponencias y todo. Pues sí, me he ganado el respeto de todos mis alumnos, pero sí fue una situación muy compleja y que sí les recomiendo a todos que no se estresen, que se relajen. Y pues no Hakuna Matata, pero sí se relajen, porque la verdad, pues tu salud nadie te la recupera. Claro. Y muchísimas felicidades, Ale. Muy bonita presentación. Muchas gracias, Marta. Gracias por compartirnos esta situación tan fuerte, tan incluso cambiante de vida, ¿no? Es una situación muy fuerte. Gracias por compartirlo. Espero que quienes nos compartieron que ya habían llevado situaciones complejas ya por el estrés, estén ahora muchísimo mejor. Agradecerles, no sé si haya alguien más que le gustaría abrir el micrófono, y si no, pues básicamente agradecerles. Para mí es bien importante, bien satisfactorio, bien enriquecedor el poder llegar a ustedes de esta manera. Muy feliz de que en el Centro de Salud Mental me hayan invitado a esto, y pues bueno, con mucho gusto por aquí nos seguiremos viendo. Así es, muy buenas noches a todos. Como les decía al principio, soy uno de los cofundadores del Centro de Salud Mental de San Miguel de Allende. Como ya se los he compartido en mensaje, para mí es un honor llegar a que nos escuchen cada uno de ustedes. Y pues no me queda más que agradecerle a mi colega Alejandra por darnos de su tiempo y también por prepararse previamente para que nosotros la escucháramos. Y también me gustaría agradecer profundamente a todos y a cada uno de ustedes por la atención que le pusieron a mi colega y también por darse el tiempo de estar aquí con nosotros de principio a fin de la charla que tuvimos con ella. Y pues como yo lo habían comentado, pues creo que esta charla sí fue una oportunidad muy grande para reflexionar y cuestionar, y también para fortalecer el compromiso con el bienestar emocional y bienestar psicológico propio y el de los demás. Y pues no me queda nada más que invitarlos a que ustedes se acerquen a buscar apoyo cuando más lo necesiten. Ahorita, cuando terminamos esta charla, yo les voy a pasar el contacto en las redes sociales de mi colega. También les voy a pasar el link del grupo para que si alguno de ustedes tiene una duda, ahora sí vaya la redundancia, sin dudar, puedan contactarse directamente con ella y pues seguimos en contacto. Esperen noticias porque esto apenas va empezando. Así que gracias a todos por su atención y pues no me queda más que despedirnos. Gracias. Muchas gracias, bonita noche. Buenas noches a todos. Muchas Bye. gracias, hasta luego. Adiós, descansen a todos. Fue un honor compartir este espacio con usted. Muchas Gracias. gracias.